Bueno, en cuanto ya a la mampostería como conjunto, como ya sistema estructural, la resistencia a la compresión la llamamos FM sobre el área bruta y se determina con algunos de los tres procedimientos. Uno de los procedimientos para poder calcular la resistencia a compresión ya de la mampostería como procedimiento constructivo es ensayos de pilas construidas con piezas y morteros que se emplearían en obra con una relación que tiene que ser mayor o igual a 2 y menor o igual a 6. En este caso también se actualizó este es el tipo de pruebas que se tendría que someter las pilas de mampostería para calcular su esfuerzo a la compresión. En el manual del 2004, si se fijan, te permitía corregir si tú tenías alguna pila que cayera en alguno de los valores de esta tabla, podrías tú hacer relaciones intermedias interpolando linealmente, pero los valores iban de una relación de aspecto, de relación altura-espesor de la pila, de 2 a 5. Ya en la nueva norma ya vienen valores de 2 a 6. Y estos son los factores con los cuales tendrías que corregir este FM para poder calcular el FM'. Hay un coeficiente de variación también, que en este caso no podría ser menor a 0.15. Este es uno de los métodos para calcular el FM', es hacerlo directamente sobre pruebas directamente. Tendrían que ser un mínimo de 9 pilas construidas con piezas provenientes de por lo menos 3 lotes diferentes del mismo producto. Aquí ya hay unos ejemplos de los ensayos que podría someter las pilas para calcular ese valor. Y la segunda forma de obtener el valor de FM' es habiendo hecho las pruebas anteriores, las que les comenté al principio, el mortero por una parte y la pieza de mampostería por otra. Es decir, si ustedes tienen dos formas de obtener el FM'. Uno es hacer una pila de mampostería y someterla a una prueba, u otra es hacer las pruebas de los morteros por un lado, obtener este FJ', y por otro lado obtener el de la pieza de mampostería, el FP', y con esos dos valores entonces entrar a esta tabla y en base al valor que ustedes hayan alcanzado del F' de las piezas y en base a el tipo de mortero, ya sabrían si ustedes tienen un mortero 1 o un 2 haciendo sus pruebas, y con eso podrían entonces saber cuál es el FM' de su mampostería. ¿Hasta aquí alguna duda? Uno de los cambios que hubo entre 2017 y 2014
es que, por ejemplo, en el caso del 2004, si se fijan, cuando se hacían las pruebas, en el caso de piezas de concreto, solo venían valores de 10, 15 y mayores a 20. Y actualmente ya vienen valores más pequeños que 6 y 7,5, que se aplican cuando las piezas son huecas. Esto es importante porque de alguna forma ustedes pueden hacer pruebas en piezas huecas y ya sea a la mampostería, y con esto, sabiendo también qué tipo de mortero, ustedes ya podrían conocer cuál es el FM'. Anteriormente no lo podían hacer porque no tenían esos valores para las piezas huecas. Y en el caso, por ejemplo, esta es la otra tabla, en donde ustedes entrarían, ahora si sus piezas son de arcilla y no de concreto, entonces igual ustedes, teniendo los resultados de sus pruebas de FP', entrarían en esta parte para saber qué pieza le corresponde, y en base al mortero saber cuál es el FM'. Comparando un poco los valores de los FM asterisco que se obtienen, que en este caso así le llamaban en el 2004, ahora le llaman FM', son los mismos valores prácticamente: 20, 30, 40, 60, 80 y 120. Anteriormente, una de las cosas que sí tenían propuestos valores de FP asterisco mayores a 300, 400 y 500, y ya en este caso los suprimieron, ya no existen estos valores. Ahora viene uno de los partes que más utilizamos generalmente en el diseño de mampostería, y que lamentablemente en esta versión ya no es posible utilizarla si tu estructura no es del tipo 1. Es decir, si se recuerdan, si ustedes no hacían pruebas de laboratorio, ustedes podrían entrar a esta tabla, a la tabla 2.8 del 2004, y en base al tipo de tabique, el tipo de pieza de mampostería que tuvieran, y en base al tipo de mortero, ustedes podrían tener los valores para FM asterisco. Ahora, si se fijan, el reglamento dice que solo es aplicable para edificaciones de tipo 1. Si nos regresamos a ver a qué le llamábamos tipo 1, si tu estructura es mayor a los 250 metros cuadrados, ya estás fuera de tipo 1. Si tu estructura tiene más de 2 niveles, ya no es tipo 1. Si es plurifamiliar y existen más de 10 viviendas, ya no es tipo 1. Si está el grupo A, es decir, escuelas, hospitales, etcétera, ya prácticamente no eres tipo 1. Y entonces prácticamente el nuevo reglamento está obligando a hacer pruebas para tú poder diseñar mampostería. Me gustaría saber qué piensan, qué les parece. ¿Ustedes normalmente hacen pruebas para sus diseños o utilizaban directamente la tabla 2.8? No sé si alguien quiera opinar. ¿Quiere comentar? Bueno, lo que yo sabía que el Infonavit te hace cumplir las normas. Para cumplir eso no es, a los particulares a lo mejor no. Pero se hacían las pruebas de piezas, las piezas de mortero y... ¿No hay laboratorios en la región? No sé si en el que tengan las naves serían... Sí, en realidad
La prueba se puede hacer en una máquina universal, no es complejo en realidad, y las piezas son realmente no necesitan ser tan grandes, podrían tener una relación de aspecto, la relación de aspecto más pequeña para lograr hacer las piezas. Aquí el asunto es de que los laboratorios existen pero no están normalizados, entonces hacen las pruebas en 4 laboratorios y los 4 van a salir diferentes en la misma prueba. Entonces ahí es donde veo el problema, o sea, no tiene caso que saquen, o sea, no están calibrados o sea, no están debidamente certificados, y ese es el problema que tenemos aquí. Sí. De hecho, sí pide el reglamento que estén certificados, es una de las cosas que menciona en el reglamento, y que hace de alguna forma difícil de aplicar. Ahora, otro de los valores que no sé si les llamó la atención es que se castiga, por ejemplo, en el caso de los tabiques, por ejemplo, desaparecen prácticamente la resistencia de mortero tipo 1, significan aquí en la nueva tabla ya no aparece mortero tipo 1 o mortero tipo 2. Y prácticamente se fueron a los valores del mortero tipo 2 o del mortero tipo 3, desaparecieron, y castigaron mucho el tabique de barro con huecos verticales, se fue a la mitad. En la reglamentación anterior valía 40, en esta reglamentación vale 20. Bueno, aprovechando dos minutitos, miren, alguna vez intentamos en la universidad hacer algunas pruebas. De hecho, nosotros, de acuerdo a como lo marca la norma, para hacer pruebas al blog de la región, la prensa que tenemos en la universidad no tiene el espacio. Entonces hicimos toda una logística para llevar esas muestras, porque justamente estábamos haciendo nuestros estudios, y en la Universidad de Guerrero estaban ya con toda el cómo hacerlo, con su equipo, ya tenían sus actuadores, sus sensores, estaba habilitado, y nos llevamos Block, pero lo compramos en Mexicali, es Blockmex, recuerdo la marca, no es comercial, no me acuerdo que llevamos, los trasladamos a Chilpancingo, Guerrero, formamos los bloques los módulos, les pusimos de hecho les íbamos a probar a cortante en diagonal, en diamante, y era el otro a compresión, pero bueno, se quedaron ahí, eran alrededor de 20 o 25 muestras, pero bueno, finalmente, pues por cuestiones ajenas al laboratorio no se pudieron probar, pero se quedaron ahí, ¿no? Entonces, pero eso se los comento porque quizá pueda abrirse la plataforma, si ustedes así lo desean, tienen ese espíritu de investigación, podemos comunicar, hacer la vinculación y podemos preparar algo en nuestro laboratorio para que podamos hacer esas pruebas, finalmente hacerlas y compartirlas y difundirlos, finalmente es para nuestro propio beneficio, ¿no? Entonces quise aprovechar que lo comenta el maestro, pues para que podamos nosotros pues ser ahí punta de lanza, digo, y me involucro a todos y los que se quieran sumar, que no estén aquí, pues para hacer esas pruebas, ¿no? Y finalmente la universidad es una plataforma que permite hacer eso, entonces no es para uso no es lucrativo lo que haríamos, ¿no? Entonces está abierta la posibilidad. Si nos arriesgamos a mover material cuántos miles de kilómetros, pues aquí con mayor razón lo podemos hacer, ¿no? Entonces tenemos el espíritu ahí para poder trabajar en ese sentido. Gracias. No, gracias. Sí, recuerden que si no tienen la manera de hacer la prueba del murete, siempre existe la forma nada más de hacerla de la pura pieza y del mortero, y ahí necesitarían unas prensas más pequeñitas para entrar a la tabla, a esta tabla, teniendo las resistencias del material y del mortero, pueden entrar a esta tabla sin necesidad de hacer la prueba del murete completo. Aunque para la resistencia diagonal, vemos que vamos a ver ahorita más adelante que a fuerza ahí sí se tiene que construir estos muretes, y no hay de alguna forma modo de
de obtener la tensión diagonal más que con este tipo de pruebas. Bueno, hablando ahora de la resistencia a la compresión diagonal, el BM', se tiene que hacer con esta normativa MXC 464-11. Tienen que ser mínimo 9 muretes construidos con piezas provenientes de por lo menos 3 lotes diferentes, y la prueba se somete al espécimen de forma diagonal. La carga se aplica en las puntas, como aquí se pueden ver. Ahorita vamos a ver una imagen de algunas pruebas físicas. Y igualmente se tiene la resistencia media compresión de la diagonal de los muretes sobre el área bruta medida a lo largo de la diagonal paralela a la carga, y se tiene un coeficiente de variación CB